Parece que los tiempos finales se acercan y eso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a orar, el tiempo se acerca y ese es el tema de hoy. Amado Dios, gracias Padre por este día, gracias por tu mensaje, Señor. Te pido, Dios, que tomes tu control de mi boca, Señor, y control de mi corazón. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra y que uses, Señor, este tiempo para edificar nuestra vida, Dios, para edificar nuestra mente, para edificar nuestro corazón, para edificar lo que hablamos y actuamos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces yo voy a empezar con un versículo que me gustó mucho. Dice, Dios es espíritu, eso lo encontramos en Juan 4:24. Dios es espíritu, ¿estamos de acuerdo? Ok, y entonces los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces empezamos con una pregunta, ¿cuál es el significado de la adoración espiritual? Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu. Dios es espíritu y nosotros también tenemos el espíritu para comunicarnos y relacionarnos con Dios. Les invito a que busquemos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y encontramos en Deuteronomio 28, en el capítulo 28, versículo 1, algo que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza algo así como, bendito serás. Pero hay un requisito, escuchar y guardar, ¿cierto? Estar atento a su palabra. Pero si nos vamos un poquito más adelante, igual, capítulo 28, versículo 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el versículo 16 empieza como algo así como que dice, maldito. Por un lado, versículo 1, bendito si obedeces, guardas y haces. Por el otro lado, si no lo haces, Dios te dice maldito. Y entonces, ¿qué tiene que ver con Juan? Bueno, nos está diciendo cómo Dios preparó ese manual. Dios creó un manual para que yo fuera bendecido. Y lo preparó de tal manera que si yo seguía las instrucciones podía obtener una cantidad de beneficios. Pero también escribió una consecuencia. Si no lo sigo, entonces voy a tener consecuencias. Y dice así, maldito. Bendito por un lado, maldito por el otro lado. Y luego encontramos en Juan, ya en el Nuevo Testamento, que te dice que Dios es espíritu y es necesario que yo le adore en espíritu y en verdad. Si yo leo un poquito más adelante en estos versículos, encuentro que Dios tiene algo muy interesante. Dice que cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que se busca adoradores, ese sería un título, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque cuando te dicen, adora a Dios en espíritu, y uno dice, ¿cómo le hacemos? O estamos pensando que la adoración es, nos arrodillamos, nos hincamos y nos tiramos al piso, ¿eso es adorar? Parece que la adoración no es una cuestión física, no es en términos de que si me hago esta reverencia, Dios está siendo adorado. No, Dios quiere una adoración individual y es una actitud espiritual. Mira, vamos a empezar hablando de la parte espiritual. Es una actitud espiritual, no física, no es una postura física, es mi corazón en una acción individual, Dios y yo. Así que si estamos todos acá adorando un domingo, recordemos que esa es una actitud personal. Por eso yo hago la manera de buscar captar toda su atención, porque hay otras cosas que pueden distraerme, pero yo vine aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Si no es muy sencillo, me quedo en la casa. Hay otras cosas que me pueden distraer un poquito más, así que capto atención. No porque yo sea un personaje interesante, sino porque Dios me habló.
me habla a través de su palabra y quiere que yo comparta ese mensaje. Así que mi adoración es personal entre Dios y yo. Aunque sea un grupo, es personal, tú y Dios. 45 minutos dura esto. La naturaleza de la adoración cristiana es de dentro hacia afuera y tiene dos cualidades. Vamos a hablar de la adoración. La primera, que es en espíritu y es en verdad. Y lo que nosotros entendemos primero es que para poder adorar tenemos que tener un nuevo nacimiento, porque es el Espíritu Santo el que me permite adorar. El otro día hablábamos acerca de la Biblia. Podemos leer la Biblia todos, pero no la podemos entender si no tenemos el Espíritu Santo. De lo contrario se convierte en un ejercicio literario y la gente dirá, yo ya leí la Biblia y me pareció un libro aburrido. Por supuesto, no tienes el Espíritu Santo, así que no es un ejercicio literario. Es un acto de adoración espiritual. El Espíritu Santo requiere esto. ¿Por qué? Mira, sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros no podemos responder a Dios en adoración. ¿Por qué? Simplemente porque no lo conocemos. Fíjate que dice que nadie, lo encontramos en 1 Corintios 2:11, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces entendamos que ese nuevo nacimiento nos da una relación personal con Dios. Uno, necesitamos el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, ¿no? Podemos recibir a Cristo en nuestro corazón, pero no hemos nacido de nuevo a veces, porque nuestra vida sigue igualita. Y esto es bien interesante cuando dice, yo dudo de la salvación de una persona, eso lo puedo decir. Pero es cuando yo no veo en él manifestaciones que me hagan pensar que hay un nuevo nacimiento. Y esta mañana pensaba, si los cristianos somos líderes porque somos representantes de Cristo, una minoría, un remanente, entonces, Señor, ayúdanos a que mi vida pueda ser realmente o ejercer ese liderazgo espiritual que marque una diferencia en un mundo complicado. Acuérdese de Deuteronomio 28, bendiciones a la obediencia, maldiciones a la desobediencia. Primero, un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, porque solo el Espíritu puede conocer a Dios. Segundo, una mente renovada. Ahí esto está interesante. Conozco al Señor y cambio lo que ya tenía programado en mi cabeza e introduzco un nuevo conocimiento, y esto lo encontramos en Romanos 12. ¿Por qué? Porque dice algo así: no os conforméis a este siglo, sino sed transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la verdadera voluntad de Dios, que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si no hay una renovación de mi mente. ¿Quieres adorar? No te tires al piso. Recibe el Espíritu Santo. Renueva tu mente. ¿Qué más hay? La acción. Lo que estaba diciendo yo, soy un cristiano, tengo que reflejar en mi vida eso. Esto quiere decir que entonces yo tengo que manifestar un corazón distinto. Ya no es el mismo. ¿Cómo debe ser? Un corazón puro, abierto, arrepentido. Y vemos la historia del rey David. Él tenía una relación ilícita con Betsabé y él sentía todo el tiempo la presencia de Dios que le estaba marcando su pecado. El salmista dice que una vez que él reconoció su pecado, pudo restablecer la comunión con Dios. ¿Qué hizo David? ¿Escondió su pecado? ¿Justificó su pecado? Déjame hablar con Dios que yo sí le quiero explicar. No, mira, muchas veces es la actitud de mi corazón. Yo muchas veces digo, voy a hablar con una persona, y cuando hablas con esa persona, antes que yo le pueda decir algo, ya se defendió 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¡Brum! No aprendió. Entonces, ¿tiene comunión con Dios? No, porque es el reconocimiento de mi pecado en mi vida lo que permite que yo pueda ser transformado y restablecer una relación con Dios. Esto es importante. Ahora, nosotros vimos que tenemos tres aspectos que necesitamos para tener una verdadera adoración, que es ¿qué? Un nuevo nacimiento, 2, una mente renovada y un corazón, como diría mi hermano Heriberto, recuerdo sus palabras, contrito y humillado.
No lo dice usted, lo dice la Biblia, pero recuerdo sus palabras. Porque también recuerdo claramente en las predicaciones que a Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad, y no me había caído el 20 de cómo era adorar en espíritu y luego en verdad. Ahora, ¿cómo se adora en verdad? Porque la adoración es una respuesta a la verdad. ¿Cómo se adora en verdad? Pues a través de la palabra de Dios. Aquí tenemos Juan 17, dice, tu palabra es verdad. El Salmo 119 dice, tu ley es verdad. El versículo 60 dice, tu palabra es verdad. Dice, para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Así que cuando yo adoro a Dios, lo adoro en espíritu, o sea, de corazón y en verdad, de mente. No es una actitud física, es una actitud del corazón, individual, en espíritu y en verdad. Diría yo que tengo aspiraciones de ser maestro. ¿Se entendió? Es sencillo. Ahora, resulta que cuando hablamos de bendición y maldición, encontramos que se está acabando el mundo. Y estamos viendo realmente cosas difíciles. Claro, yo sé que no voy a ver tantas cosas, porque tengo una promesa, así que yo conozco el futuro. Y siempre se ha dicho que se va a acabar el mundo y que el mundo ya se está acabando, pero realmente hay señales hoy en día. No sé, ustedes saben que ahorita hay un conflicto entre los Estados Unidos y un país que se llama Corea del Norte. Hay un conflicto en el cual dos países tienen poderío nuclear para destruir el planeta. Porque tienen bombas o han desarrollado bombas que pueden matar a muchas personas. Leía un poquito la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y esas fueron realmente un periodo de guerra, la Gran Guerra, del 14 hasta el 40 y tantos. Ese conflicto duró 30 años más o menos. ¿Y sabe cuántas personas murieron en esa guerra? 100 millones de personas. La población de México, poquito menos, totalmente erradicadas. Pero no solamente eso, desarrolló una competencia entre los países, porque mandaron dos bombas a un país para terminar una guerra, que fue Japón. Y en la Primera Guerra mataron 80,000 personas. Y en la Segunda Guerra en la segunda bomba, en Nagasaki, mataron algo así igual. Y entonces la gente veía que cada vez que lanzaban una bomba mataban 80,000, pues entonces un país guerrero decidió mejor rendirse. Bueno, eso no es nada comparado con lo que se tiene hoy. Hoy existe armamento mucho más poderoso para destruir el planeta donde tú vives. ¿Quién es el líder de Corea del Norte? Un señor que está convencido que lo que está haciendo es correcto, que el enemigo del mundo es Estados Unidos. ¿Y quién dirige a Estados Unidos? Entonces, ahí cuando uno empieza a buscar un poquito, vamos a buscar Segunda de Timoteo. Por favor, Segunda de Timoteo 3. ¿Y sabe qué dice? El carácter de los hombres de los últimos días. Voy a leerlo completo, me encanta El carácter de los hombres de los postreros días, dice, también debes saber, versículo 1, esto le dijo Pablo al joven Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más? Vanagloriosos, soberbios, ¿qué más? Desobedientes, ingratos, ¿qué más? Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Bueno, ¿ustedes entendieron todo lo que leyeron? Ahorita les voy a preguntar. A ver si sí es verdad o no es verdad. Mire, esto podría describir fácilmente cualquier líder político. Si nosotros vemos el carácter del presidente de Estados Unidos, puede ser igual.
Y si vemos el carácter del presidente de Corea del Norte es igual. Pero mire, lo interesante es que el mundo está empezando a buscar ese tipo de líderes. Ahorita hay elecciones en Francia y hay una mujer que se llama Le Pen y ella establece ese principio. Ella también quiere salirse de la Unión Europea, ella quiere sacar del país toda la gente que no sirve o que según ella no sirve para nada. Es una mujer radical. Dicen que más radical que Trump, porque Trump quería sacar a los mexicanos y a los inmigrantes. Y sabe que el país más poderoso de la tierra votó por él. ¿Qué te hace pensar que no voten en Francia? Francia es una potencia nuclear, al igual que China y al igual que Estados Unidos y al igual que Rusia. Y hay varios países, más de 10 en el mundo, que tienen la capacidad de destruir el planeta. Tu planeta donde vives. Hay un lugar en Colombia que se llama el departamento del Tolima. Mi familia es de allá, es un departamento agrícola. Y es un lindo departamento donde se cultiva el arroz, donde se cultivan algunos cereales como el maíz sorgo, hay ganadería, hay ríos, hay petróleo, es rico en minerales y también hay oro. Y entonces hay una fiebre en el mundo por la adquisición de riquezas. El mundo quiere tener cada vez más riquezas, ¿sí o no? ¿Y ustedes? También. Entonces, resulta que hay una propuesta interesante para el Estado, que si se puede empezar la exploración minera en compañía de los amigos canadienses, que siempre son nuestros amigos y que nos van a ayudar. Y entonces todas esas riquezas van a dejar regalías en los municipios de ese hermoso departamento y va a haber una bonanza económica sin precedentes. Entonces le dieron la posibilidad a las personas, que son generalmente gente campesina, a que en un plebiscito escojan si pueden o no votar. Ellos quieren el progreso o quieren seguir en el desarrollo, en el subdesarrollo. Y sorprendió la votación, porque la gente del Tolima, que se llaman tolimenses, votaron porque ellos querían su tierra tal cual estaba. Ellos querían una tierra normal, sin tanto desarrollo, pero que ignorantes, todos iban a tener coche, iban a tener riqueza, quieren seguir viviendo como campesinos, ignorantes. Bueno, ellos argumentaban algo tan simple, porque es una población indígena, decían que al final ellos no le iban a poder dar oro a sus hijos para comer, y cuando sus hijos tuvieran sed, no le iban a poder dar petróleo para calmar la sed. Y mire, aquí en el libro de Juan, está hablando de la mujer samaritana que Jesús le está pidiendo agua. Le dice, pero ¿cómo tú me estás pidiendo agua? Juan 4, 23. Empezamos a ver, dice versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 7, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, no el agua del pozo, le daría agua viva. Agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No tienes ni siquiera una jícara para sacarlo. Y entonces dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebimos él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. ¿Cuál? Del agua del pozo. Cualquiera que tome agua del pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer samaritana, cuando le dijo Jesús, si supieras a quién le preguntas, yo te daría agua y jamás tendría sed, que dijo la mujer, pues esa agua es la que a mí me interesa, porque ya no tengo que volver al pozo a sacar agua. Pero Jesús no le hablaba de esa agua. Y Dios no le ha hablado a Dios de la misma manera que le habló en Deuteronomio 28.
no le estaba prometiendo, aunque le hablaba de muchas bendiciones, el hombre entendió que le estaba dando era bendiciones económicas, y eso es lo que muchas veces nos levantamos tempranito y le pedimos a Dios. Señor, dame más trabajo, dame más dinero, dame un carro más grande, dame una casa más grande, dame más dinero en el banco porque se me puede acabar. Tengo un primo que dice, aunque gaste lo que gaste, nunca se me va a acabar el dinero que tengo. Y le voy a decir una cosa, aunque usted tenga dinero en el banco, usted siempre tiene miedo que se le vaya a acabar. Por eso se levanta y dice, trabajo, porque ¿qué tal que se me acabe? ¿En qué está basada su seguridad? ¿En el banco? ¿En el dinero? Cuando dice que habrá hombres amadores de sí mismos, entonces uno se da cuenta, ahora sí vamos a interpretar poco a poco las palabras de lo que dicen los hombres de los postreros días, del tiempo de hoy. Y vas a ver que, aunque al final nos dice, no te juntes con ellos, a veces nosotros nos parecemos a ellos. Y aunque no nos guste escuchar esto, esto es lo que debe marcar la diferencia. Amadores de sí mismos, ¿qué quiere decir? Eso es visible en nuestra cultura, ¿qué quiere decir? Son amadores de sí mismos. Fíjate, lo voy a tratar de definir porque luego a veces sí tiene que ver con el egoísmo, por supuesto, pero tiene que ver más con la imagen. Si han visto, por ejemplo, no sé, un ejemplo de los políticos, ¿cómo los ves tú? Muy vestidos, muy elegantes, una amplia sonrisa, una actitud de soy muy bueno. Amadores de sí mismos, mira. Pero realmente en su vida, cuando los conoces personalmente, reflejan eso. Amadores de no sé, pero la moneda con que se paga la sociedad es esa, porque la gente ama al cantante que es guapísimo y la mujer hermosa, sensual. Y hoy en día todos queremos estar, y no digo yo que haya que vestirse mal, que haya que estar mal presentado. El problema es que eso se convierte en una forma de vida en nuestra sociedad. Está bien que te ames, que te cuides, que tengas aprecio por tu cuerpo, porque un día tendrás que dar cuentas ante Dios por él. Pero cuando eso ocupa el primer lugar de tu vida, te lleva a tener una vida de apariencia. Tal vez entonces se llama idolatría, ya no es Dios. Es que todas estas son fuentes de idolatría. Entonces, como dicen, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me amo, bien, algo así, ¿no? Ese es el hombre que puede ser un reflejo de nuestra vida hoy. Ahora, cuando hablamos de avaros, ¿qué es? Lo que estábamos diciendo hace un ratito. ¿Qué es avaro? El que ama el dinero, el que ama las riquezas más que a Dios. Y eso va de la mano con esa misma actitud de egoísmo que estábamos mencionando. Avaro, no tengo tiempo. Tengo que ganar más, acumular más, tener más. Y más es la actitud también a veces, ¿no? Más. Actitudes. Egoísmo, porque los que se aman a sí mismos se convierten en amadores del dinero. Pero Timoteo 1, 6, 10 dice que es claro, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Es el amor al dinero. No es que el dinero en sí mismo sea malo. El problema está en nuestra actitud hacia el dinero. Sí, es importante mencionarlo. Es justo que tú trabajes para que en tu casa no falte el pan. Y está bien que tú tengas una linda casa. Y si puedes, ¿por qué no tener un coche lindo? Educación para tus hijos, bienestar. Pero no puede haber eso y faltar el otro pan, el pan espiritual. Mire, en realidad lo que nos da el equilibrio es el principio bíblico. ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a amar a Dios en verdad? No olviden el principio, no se pierdan, no se desvíen del camino. No olviden el principio. Cuando nosotros hablamos también hace unos tiempos acerca de los roles del hombre, de la mujer, de los hijos, del empleador, es que yo no me paro acá con la intención de decir, desprecien
el dinero y las riquezas. Yo me paro acá a hablar de un principio que debe mantener su vida, que debe regir su vida. Es fácil perder el principio, porque el hombre siempre ha aspirado a esas cosas. Avaros, vanidosos. Y la vanidad va de la mano con la arrogancia, la forma de hablar, cómo me expreso, cómo digo, cómo actúo con arrogancia en mi vida. Mire, revisemos actitudes porque empezando por mi propia vida, he hecho una reflexión de mi vida y sobre todo lo que me puede salvar es el principio bíblico. Entonces, la vanidad también es una forma de idolatría. Dedico más tiempo a estar basándome y cultivándome a mí mismo que a Dios. Y la vanidad me puede llevar a otro camino que es la arrogancia. Y es la sobrevaloración de uno mismo. Empieza uno a pensar que vale más que los demás, que uno no puede pasar dificultades como los demás porque uno tiene un valor más alto, salud. La humildad. Fíjate, mi mamá decía que un hombre entre más tenía, más humilde debería ser. ¿Y eso nos pasa? A veces no somos humildes. Si Dios nos da medio centavo, pareciera que tuviéramos la bolsa llena de centavos. Y la humildad de mi corazón, mi actuar, lo que yo digo, eso es importante, la vanidad. Ahora, soberbios, blasfemos. ¿Qué es blasfemia? ¿Blasfemia es sinónimo de mentira? No. ¿Otra persona que me dé una opinión? Blasfemia. Blasfemo. Y antes en la época antigua los quemaban, ¿eh? Blasfemia. Sí, va por ahí cerquita la idea. Pero es que puedo hablar mal de alguien, pero puedo decir, no, pues es hablar mal de Dios, eso es una blasfemia. Y fíjate que muchas veces nosotros como cristianos queremos compartir el evangelio a personas que no lo son y entonces a veces como que los ponemos a que se expresen mal y llegan a terminar blasfemando de Dios y entonces uno dice, no, mejor yo no quiero inducir a que tú hables mal de Dios. ¿Por qué? Porque meterse con Dios no es tan fácil. Y ahí por ahí escuchaba una lista de personas que han hablado mal de Dios y terminaron mal. Entre esos el comandante Chávez, que maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y después le dio un cáncer desde sus entrañas. O había este señor de los Beatles, John Lennon, que dijo que él era más famoso que Jesús y de unos días después lo mataron. Y sigue siendo Jesús más famoso que él. Así que van mensajes, ¿no? Mejor no busquemos que la gente blasfeme. Si la gente no quiere escuchar hablar de Dios, mejor tú no pongas palabras en su boca que le aten y le condenen un día. Así que tranquilos. Ok, desobedientes de los padres. ¿Esa es la moda o no? Hoy en día en las escuelas, ¿cierto, Rafita? En las escuelas los chamacos no son obedientes a la autoridad. No, en todas las escuelas. No sé, le puedo preguntar a cualquiera, porque tengo a Rafita aquí enfrente. Pero en todas las escuelas los chamacos es la moda de no ser obedientes a ninguna autoridad, ni a Dios, ni a los maestros, ni a nadie. Desobedientes de los padres. ¿Dios premia eso? La desobediencia que dice un mandamiento con promesa, que dice que ames a tu papá, que ames a tu mamá, para que tengas dos cositas, una larga vida y que todo te vaya bien, o sea, también te ofrece prosperidad. Ingratos. ¿Cómo duele, cierto? Eso de la ingratitud, porque a veces uno dice, mire, yo no hago las cosas para que me agradezcan, pero no sería malo que uno viera alguna actitud correcta o por lo menos, pero no, la ingratitud es algo, y a veces los hijos te dicen, y yo no te pedí que me trajeras a este mundo. Y entonces eso empieza a justificar todo lo demás, la actitud de ingratitud, no grato. Y si uno es ingrato a las cosas que ve, ¿cuánto más vas a ser ingrato a quien no ves? Se levantan, Dios no existe, y están llenísimos de cosas materiales,
Dios no existe. La ingratitud es algo que Dios ama. Dios ama la gratitud, es el reconocimiento que somos lo que Dios en su misericordia tenemos. Y si todo lo que tenemos es de Dios, entonces ¿por qué? A veces tenemos esas actitudes de arrogancia, si lo tenemos porque Dios lo permite. Impíos, eso es una falta de respeto hacia las cosas de Dios. Eso es impiedad. Vamos entendiendo características de los hombres de los últimos días y si se dan cuenta que a veces podíamos tener alguna dificultad en cuanto a comprender el carácter. Sin afecto natural, es esa persona que no tiene sensibilidad por los demás o por las necesidades. Puede ser ese mismo hombre que es un gran comerciante y que decide mejor tirar la leche en vez de regalársela a los niños para que el precio de la leche suba. Eso es un ejemplo que a todos nos conocemos y nos duele. También se tiran las naranjas, las frutas, las hortalizas, la comida. No tienes afecto por las personas y eso es el aspecto natural. Como diría mi hija, la gente que patea a un perro en la calle, ¿cierto? Afecto natural, que no tiene cuidado por la naturaleza, que avienta la basura, que no le importa la contaminación del planeta. Y saben que Dios nos dio el planeta y los animales y todo lo que hay acá. Y les cuento algo, un día nos va a llamar a cuentas, a ti también y a mí también, por la manera como hemos utilizado estos recursos infinitos, no, finitos. Es que infinito es el que dice, voy a sacar todo el oro de este lugar, no importa que se acabe esto, pero están llenos de dinero y después ¿dónde se lo van a gastar? Ok, ¿qué es implacable? ¿Qué es? Sin piedad, despiadado, duro, cruel, ¿no? Calumniadores, ahora sí. ¿Qué es calumniador? Es el que dice mentiras. Ese es un calumniador. Ok, hay un término que me gusta mucho, que es sin templanza. Gracias, Cali. Sin templanza. Que no tienen paciencia, ese es un sinónimo. ¿Qué otra cosa es sin templanza? Ese es un sinónimo. A mí me quedó un ejemplo bonito. Alguna vez Coleman contaba del hierro, del acero, que es líquido y después lo calientan, lo derriten a temperaturas muy altas y después lo enfrían muy rápidamente y uno quiere tratar de doblar una varilla de acero o de hierro, no sé. No se dobla, está duro, se mantiene, su sí es un sí, su no es un no. Templadito, templanza. Eso es templanza. Es la persona que no pasa del afecto excesivo a los gritos, por ejemplo. Es la persona que mantiene el control. Oh, todos tenemos que trabajar mucho en eso, ¿eh? Yo, primero, templado. Que pueda mantener la ecuanimidad, que me mantenga firme en mi palabra, en mi actuar. Pues eso es un motivo lindo de oración, porque le podemos pedir a Dios también esas cualidades. Señor, dame ese corazón. Casi siempre en las mañanas le digo, Señor, blinda mi corazón, porque uno se levanta muchas veces y hasta se levanta enojado con la vida, con el prójimo, con la economía. Señor, cuida este corazón que es tuyo. Dios, no permita que yo me llene de esas cosas que no están bien. Templados. Y me quedan algunas cosas que son importantes. La crueldad, la gente que obtiene placer del sufrimiento ajeno, que va de la mano con sin afecto natural, ¿no? O sea, pero también le gusta que la gente sufra y presiona y atropella. No, ¿cierto? Porque no son dones del Espíritu. Fíjate, el carácter de los hombres de los postreros días está más de la mano con la carnalidad que con la espiritualidad.
Y cuando vimos en Juan, nosotros empezábamos diciendo que Dios andaba buscando adoradores en espíritu, espirituales, con principios bíblicos. Era necesario y los anda buscando. Y uno dice, ¿levanto la mano o no? Porque cuando yo empecé a leer todas estas características me di cuenta que tengo que trabajar muchísimo en mi vida. Y aquí me llama esto la atención. Enemigos de lo bueno. Y a mí me encantan las encuestas. Enemigos de lo bueno. Hoy en día vamos a hablar de enemistad de lo bueno. Hay una encuestadora de mucho prestigio en los Estados Unidos que se llama el grupo Gallup. En el 2011 hizo una encuesta en los Estados Unidos como líderes de opinión mundial, porque todos queremos ser como los americanos. Vemos películas americanas, usamos ropa americana, nuestros héroes son y queremos manejar como los americanos y todo eso. Así que ellos son líderes de opinión mundial. Y entonces ellos piensan que hay que aceptar todos los estilos de vida. Y nosotros ya estamos pensando en que ellos culturalmente están bien, así que vamos a aceptar todo. Y encontramos que en la encuesta hablaban de lo que era moralmente aceptable o inaceptable. Y la primera pregunta ¿es aceptable moralmente o inaceptable el divorcio? Nosotros decimos que es inaceptable, pero la sociedad en general y a veces nosotros mismos justificamos el divorcio, siendo cristianos. Pero según ellos, 7 de cada 10 dijeron que era moralmente aceptable el divorcio. ¿Verdad o mentira? Nosotros también pensamos también a veces igual, que el divorcio es aceptable y uno empieza así, pero déjame explicarte, yo sí te voy a decir, Dios, es que mi divorcio sí es aceptable, el de los otros no. Las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿son moralmente aceptables o no son aceptables? El principio de Dios dice que no, que se mantenga puro, por algo lo dice, pero en Estados Unidos dicen 6 de cada 10 que se vale, que está bien, que es necesario, es importante para que la gente conozca, crezca, evolucione. Aparte, pues la carne es débil y bueno, todo lo demás, hay todas las justificaciones. ¿Los hijos fuera del matrimonio? ¿Cómo son? ¿Un accidente? Como dicen, píldora equivocada. ¿Qué es? ¿Aceptable o inaceptable? Es que nos golpea a todos, Todo esto nos golpea porque estamos viendo las cosas en espíritu y en verdad. Y resulta que esto nos ha golpeado a todos. A mí esta encuesta me dice, pues la sociedad piensa, el 60%, que es correcto las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces hoy vemos una gran cantidad de problemas que ha generado todo esto. Decían que en algún país de África el 30% de la población padecía de SIDA. 30%, de 10 personas que tú ves en la calle, 3 tienen SIDA, traen una bomba. Enfermedades de transmisión sexual, hoy las vemos. El inicio de la actividad sexual en las niñas y los niños empieza desde los 12 años. El probar otras conductas sexuales para ver qué se siente. ¿Por qué? Porque hay múltiples compañeros sexuales. Ya podemos decir que está empezando a verse moralmente correcto las relaciones sexuales entre el mismo sexo. Y eso es modernismo, ¿o no? 6 de cada 10 lo dice, Gallup lo está diciendo. El problema es que esto está atentando contra la familia, y si nosotros creemos que la familia es el pilar de una sociedad, unos hijos sin padre van a dar completamente lo que Dios ha propuesto en su plan original, o que su mamá y su papá sean del mismo sexo. Madres solteras, eso es amplísimo lo que encontramos acá. Enfermedades de transmisión sexual. 6 de cada 10 matrimonios se separan en la primera década. Moralmente correcto, nosotros muchas veces lo decimos, y todas estas prácticas incluso llegamos a decir, sí, está bien, es que si conocieras el caso de tal persona, ahí sí, y empieza uno a argumentar,
Y entonces, ¿dónde está el principio? El principio dice, en verdad. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo como papá puedo hablarles a mis hijos del principio, pero no los puedo obligar a seguir el principio. Yo quisiera agarrar a mis hijos y a golpes obligarlos a que sigan el principio, pero sí les hablé del principio. Y espero que ellos puedan ver en mi vida un reflejo del principio, para que no sea yo la excusa el día de mañana ante mis hijos que digan, pero es que mi papá. Es necesario que yo adore a Dios en espíritu y en verdad. Porque tolerancia implica aceptación de todo lo que venga. Y después yo tengo que asumir la consecuencia de todo lo que viene. ¿Y cuál es la aceptación de todo lo que viene? 19 características de hombres con un carácter apartado de Dios, que es un reflejo de nuestra sociedad actual. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, mentirosos, engreídos, avaros. Todo eso que a mí me molesta, muchas veces digo, es moralmente correcto. El problema está en eso. La gente anda buscando un líder y el líder ya existe, pero no les gusta porque les pone límites. Y hoy en día nos han enseñado que debo ser desobediente de toda autoridad. Y es por eso que justifico todo. Desobediente del gobierno, de los impuestos, desobediente de las leyes civiles, desobedientes de los padres, desobedientes de cualquier autoridad. No me sujeto a nadie. Desobediente de Dios. Y lo que tengo o lo que hay en nuestra sociedad es soledad, como reflejo de una necesidad espiritual que no está satisfecha. No importa cuánto tengas y cuán libre te sientas, sin Dios estás solo y estás perdido. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra cómo podemos tener una vida bendecida. Te damos gracias porque existe un principio que podemos seguir. Te pedimos perdón porque aún teniendo este principio hemos decidido seguir al mundo en muchas actitudes de nuestro corazón. Pero sabemos que en ti tenemos una esperanza, Señor. Queremos confesar nuestro pecado como el rey David. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Te queremos decir que a veces no podemos, que nos cuesta mucho trabajo seguirte, Dios. Pero sabemos claramente que a través de tu Santo Espíritu y ese poder que hay en nosotros, podemos ser cambiados, Señor. Queremos cambiar. Señor, muéstranos, permítenos que nuestra mente sea renovada a través de tu palabra. Permítenos pasar tiempo con tu palabra. Queremos ser personas que te honren y te den gloria con nuestra vida, Dios. Yo te pido, Señor, y les pido a cada uno de ustedes que tomen un tiempo para reconocer su pecado. Pedirle perdón a Dios. Pedirle que a través de su Santo Espíritu les cambie, Señor. Porque este tiempo de oración, sin reconocimiento de perdón, porque esta predicación, sin un deseo ferviente en nuestro corazón de cambio, es tiempo muerto. Señor, queremos honrarte, queremos agradarte, queremos ser cambiados y ser nuevas personas en Cristo, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.